Bueno, nosotros ya pues hicimos un recorrido breve pues por todos esos sistemas del cuerpo, toda esa variedad, más de 12 sistemas que vamos a ver de forma muy breve. Acuérdense que pues para poder verlos a detalle nos gastaríamos casi que una carrera e incluso yo me atrevería a decir que dos carreras, o sea, 10 años. Pero bueno, realmente lo que nos interesa en estos momentos es conocer los aspectos más básicos de cada sistema y pues hoy vamos a profundizar en sistema nervioso central. Nuestros desempeños pues se van a mantener, nuestro desempeño general durante todo el segundo periodo, ese indicador básico sí va a tener una temporalidad. A partir de la cuarta semana del segundo periodo pues avanzamos y el objetivo pues de esta clase es que ustedes identifiquen los principales componentes, principales porque acuérdense que hay muchos, pero la idea no es saturarlos de información. Ok, acuérdense que el sistema nervioso humano se puede clasificar de dos formas, desde su función y desde su ubicación, ¿sí? Pero a mí me parece que la mejor forma de hacerlo es desde, pues como desde su función, así que esta parte ignórenla. Vamos a irnos por sistema nervioso central. Recuerden siempre que ese sistema nervioso central va a estar compuesta por una unidad pues de elementos que va a ser el encéfalo. Cuando yo hablo de encéfalo me estoy refiriendo al cerebro, al tallo cerebral y al cerebelo. Bueno, y desembocando del tallo cerebral empieza pues a crecer esa médula espinal. Enfoquémonos pues en ese encéfalo. Acá tenemos un encéfalo, bueno, un esquema del encéfalo, y este encéfalo entonces va a tener un lóbulo frontal que abarca pues una parte importante, en donde ese lóbulo frontal, recuerden que va a estar pues los traumas de cada quien, van a estar los recuerdos más duraderos y algunas conductas psicópatas y asesinas. Bueno, en el caso de que las haya, ¿no? En este lóbulo parietal vamos a tener una información asociada al lenguaje y bueno, así con el resto. Recuerden que vamos a tener lóbulo frontal en esta parte, lóbulo parietal más arribita, supongamos en la planicie pues, de nuestro cráneo, y en la parte trasera del cráneo tendremos lóbulo occipital y a los laterales de nuestras orejas, por así decirlo, va a estar el lóbulo temporal. Abajito, bien escondido pues de ese cerebro, va a estar el cerebelo. Ya vamos a ver todas sus, bueno, no todas, no, unas poquitas. Va a estar el cerebelo y pues este tallo encefálico o tronco encefálico si ustedes lo quieren decir así. Una aclaración, este cerebro nosotros lo estamos viendo de parte si como de una perspectiva lateral, es decir, imagínense que yo tengo a una persona de frente, ¿sí? Y le digo voltea hacia la izquierda, entonces yo estaría mirando como el oído de la persona, ¿ya me entienden? O sea que ese cerebro que estamos viendo acá lo estamos viendo de forma lateral, pero acuérdense que el cerebro, acá lo voy a dibujar, bueno, una esquita, tiene dos hemisferios, acuérdense siempre, tiene dos hemisferios que están comunicados por un cuerpo calloso que los va a conectar, ¿ok? Para que hacer la claridad. Ahora reduzcamos pues ese encéfalo a solo el cerebro con sus lóbulos, pues los lóbulos que se distinguen. Entonces, este lóbulo frontal, recuerden que va, pues como dice la palabra, está casi que en la frente y abarca un poco más la parte superior pues, de nuestra cabeza, ¿sí? Allí van a estar pues las áreas asociadas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin específico, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy escuchando, eh, no, más bien, que si yo, por ejemplo, estoy captando que están haciendo el almuerzo en mi casa y empiezo a oler que huele súper delicioso, pues mi conducta va a ser, bueno, mami, bueno, papi, ya está el almuerzo, toca que meterle fuego a esa vaina para que esté ese almuerzo, porque es que yo estoy, es que me como, algo así, ¿sí? Pero también pues van a estar las áreas cerebrales, perdón, de la atención, de la planificación, secuenciación y la reorientación de los actos. ¿Qué significa eso en español? Pues que, por ejemplo, si yo tengo un estímulo de atención, supongamos que una persona se cae, pueden pasar dos cosas, que me ría mucho, que me ría de forma excesiva, o puede pasar que quiera reírme y tenga que aguantar mucho la risa para que la persona que se cayó al piso pues no se vaya a sentir mal, ¿sí? Entonces, ahí está la planificación.
reírme a carcajadas hasta más no poder, o no reírme, aguantarme la risa y después huir hacia el baño o hacia el club a reírme mucho, ¿sí? Y pues va a haber una reorientación de nuestros actos. Pueden pasar dos cosas, que yo me quede con la persona diciéndole tranquila, todos nos caemos y de las caídas nos levantamos, para eso están los amigos, o hacerle bullying, decirle como, te caíste muy chistoso y te lo recordaré hasta que mi ser deje de existir. Bueno, en fin. También va a estar la motivación, unas capacidades sociales y como les decía, pues la conducta. En ese lóbulo frontal está como la chispa adecuada para hacer una cuestión. Entonces, por ejemplo, si supongamos, si yo tengo mis gallinas y entonces yo me despierto a las 5:30 de la mañana, pues mi motivación para ir afuera no es el frío, sino es ir a abrazar a mis gallinas y que pues estén bien, que pues Merlín no me las esté molestando y que estén todas juntitas y con comidita y demás, ¿sí? Las capacidades sociales pues van a estar allí. Es esa capacidad que yo tengo de hacer amigos, que pues de pronto hay alguien en la cafetería y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Mira, yo soy Juan y pues bueno, sé hacer mortales hacia atrás. ¿Quieres ser mi amiga o quieres ser mi amigo? Y bueno, así, capacidades sociales. Y lo que les decía, la conducta. Si me río de la persona que se cayó o si por el contrario la ayudo a levantar y demás. Y me aguanto la risa. ¿Sí? Lo que pasa con este lóbulo frontal es que es esa parte importante que nos separa de otros animales porque es que precisamente acá va a estar la reflexión, ¿sí o no? Es como cuando uno hace poner bravo a un profesor y entonces el profesor es muy bueno y se va de la clase y uno dice, no, venga, estamos fallando, estamos... Pero no, no ustedes nunca me han hecho poner bravo. Pero ahí en ese lóbulo frontal está la reflexión, uno dice, oiga, venga, ¿qué está pasando? ¿Por qué soy así? ¿Qué factores influyen para que yo me comporte así? Bueno, en fin, ahí está la reflexión y eso nos diferencia pues de otros animalitos. No nos hace superiores, acuérdense que hay muchos animales que nos llevan años, como el tardígrado, que después lo vamos a tratar. Bueno, el lóbulo parietal va a estar ubicado en esta parte superior media de la cabeza, en esta parte trasera, y va a tener pues las áreas encargadas de las sensaciones, como cuáles, el tacto, el calor, el frío, la presión, el dolor y además va a coordinar el equilibrio, ¿sí? Necesariamente esa área va a tener unas conexiones específicas con el cerebelo, porque ese cerebelo pues también va a estar implicado pues, en los procesos de movimiento, que ahorita los miramos pues más a detalle, ¿sí? Y pues ustedes saben, este lóbulo parietal va a tener muchas terminaciones nerviosas que se van a extender pues por toda nuestra piel, que es ese órgano que pues básicamente tiene 4 tipos de corpúsculos que luego los vamos a ver. El corpúsculo de Bater-Pacini, el corpúsculo de Meissner y bueno, todos los que detectan calor, frío, dolor y tacto. Y bueno, además. ¿Sí? Además, en este lóbulo parietal, pues vamos a tener una capacidad simbólico-analítica. ¿Eso qué significa en español? Pues ahí voy a tener un razonamiento lógico de no solo la matemática, sino de la interpretación de los símbolos que hay. Entonces, cuando uno va por ahí, por alguna calle de Bogotá y ve un graffiti, que son muy chéveres, muy lindos, pero no dice, ¿what? ¿Qué dice ahí? O sea, no, no, mi lóbulo parietal no puede interpretar esa información del gueto, de la escena underground, de la escena rapera. Bueno, ahí va a estar ese procesamiento de esa información. En el lóbulo occipital, pues lo vamos a encontrar más o menos donde hay una proyección del cráneo, que es el área indicada para dar los calvazos, no mentiras, pero ahí es donde uno recibe el calvazo. Bueno, hay gente que tira más como pues a este lóbulo, al lóbulo parietal, pero pues el lóbulo occipital se ubica debajo de esa proyección del hueso que después empieza como a concavar, más o menos ahí. Y acá en el esquema está de forma más entendible. Es que a veces siento que hablo muy técnico, pero es que es como difícil volver al pasado. Pero bueno, ahí en ese lóbulo occipital pues va a haber un centro de procesamiento visual y de percepción, ¿sí? Entonces pues ahí vamos a recibir toda la información que captan nuestros ojos. Acuérdense que los ojos primero tienen que captar ese estímulo lumínico y que uno mira es gracias a la luz, no a los ojos, porque el ojo es ese órgano encargado de la visión, ¿sí? Ustedes cuando están en un cuarto oscuro, acuérdense que si no hay luz, no ven colores, y si no hay colores, si no hay luz, no ven formas, y pues se tropieza uno y lo pillan a uno escarbando la alacena por la noche, ¿sí? Entonces uno ve es por la luz, no por los ojos. Los ojos son ese órgano que interpreta la información que pues está iluminada por esa luz. Bueno,
Y recuerden que los ojos están entrecruzados por un quiasma óptico. Bueno, eso después lo vamos a ver. Un quiasma es una X, que por eso nosotros podemos pues, percibir la tridimensionalidad. Bueno. Luego sigamos con este lóbulo temporal. Recuerde que se ubica pues, a ambos lados de los oídos, por así decirlo, por ponerles una ubicación así como muy inmediata. Y obviamente va a interpretar esa audición, ¿sí? El lenguaje auditivo pues, de mis compañeras y compañeros y la comprensión del habla. Entonces, eh, pasa algo muy curioso y es que a veces una persona, bueno, eso pasa con los papás y mamás, como que, hijo, ven, te tengo que contar una cosa y empiezan. Mira que bla, 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 y uno con toda la atención del mundo como que si lo escuchara y demás, habla y habla y habla, y bueno, llega un momento en el que el papá y la mamá le dice como, sí me entendiste, y ahí es cuando uno reacciona, ¡pum! Sí, 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 entendí completamente, bueno, ahí uno está poniendo cuidado, pero el área encargada de la asociación que es perdón, de la atención que es el hipocampo, pues no está muy activo porque no es algo de interés. O sea que el lóbulo temporal también está actuando para reducir la motivación que hay sobre el tema que nos está contando nuestra mamá o, bueno, otra persona. En fin. Y bueno, este lóbulo temporal pues se va a encargar de procesar esa información de las tareas visuales complejas, como el reconocimiento de caras, como cuando uno va por en el liceo y pasa una niña o un niño y dice, oh, este güey lo he visto en algún lado, su cara se me hace similar, creo que era el que estaba sacándose las empanadas de ahí de la cafetería sin permiso, mentiras. Pero sí, ese lóbulo temporal se va a encargar de pues, esa tarea visual que va a ser reconocimiento de caras o que uno ve de pronto a lo lejos en el club, ay, allá viene el profe de biología, a ver si me presta 1.000 pesos. Bueno, en fin. También es muy importante, creo que es el área favorita de todas y todos, bueno, una de las áreas, porque es que esta área se va a encargar pues, de interpretar la música, eh, va a hacer que mediante pues esa canción favorita que uno tiene, se empiecen a desplegar unos neurotransmisores que nos generan placer. Entonces, de pronto a ustedes les ha pasado que tienen un día así como aburridos, como si uno estuviera en cuarentena. Entonces uno dice, basta, basta, estoy harta. Y entonces uno pone su canción favorita ahí a todo volumen, pa, 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 pa. Y entonces ese lóbulo temporal va a interpretar la información, va a ir a la memoria y se va a acordar que es pues nuestra favorite song para empezar a mover el esqueleto como si no hubiera un mañana. ¿Mm? Pero también pues ese lóbulo temporal se va a encargar de escuchar cuando, por ejemplo, yo estoy hablando. Entonces, pues lo que les digo, algunos estarán ahí muy pendientes, como, uy, qué chévere, pero entonces otros estarán diciendo, será como el meme que veíamos la vez pasada, ¿será que he tomado leche de la misma vaca 2 veces? Bueno, en fin, no hay problema, pero, pero sí, ese lóbulo temporal se encarga de esa información y además de descifrarla, ¿no? Cuando pues las mamás o papás hablan en clave de alguna situación en particular que no quieren que sepa el resto, pues le hablan a uno en clave y a uno le toca descifrar pues esa información de qué quiso decir, si le van a dar a uno chingadazos en la casa o por el contrario un premiecillo. Sí, este lóbulo temporal pues va a regular nuestras emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Sí, recuerden que el placer puede ser, por ejemplo, cuando escuchamos esa canción chévere, cuando nos comemos nuestro plato de comida favorito, cuando abrazamos gallinas que tenemos como mascotas, ¿qué más? Cuando pues jugamos nuestro videojuego favorito y cositas así. ¿M? Va a regular la ira porque pues ahí se van a producir unas hormonas que van a actuar de forma antagónica, se van a regular a esa hormona de la ira que es el cortisol y también la noradrenalina y bueno, otras implicadas. Entonces va a regular como ese tipo de emociones. Y la ansiedad también, esa ansiedad tan horrible que uno siente cuando le dicen, bueno, 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 en una semana es la prebimestral y uno quisiera que fuera ya salir de esa vaina, o sea, que le dieran a uno, deme esa prebimestral que estoy, es que me la desarrollo, hermano. Y ya salir como de esa ansiedad que pues lo golpetea a uno todas las noches cuando se va a dormir y dice, "Ay, y si me la tiro, ¿qué pasa? Me van a quitar el celu, el Xbox, ya no me van a dejar estar con mis gallinas, bueno, en fin. Y bueno, bajemos un poquito más a este cerebelo y lo que pasa es que este cerebelo tiene esta forma particular, también se va a dividir en dos hemisferios, perdón, hemisferios, se me hace, dos hemisferios conectados pues por esta partecita de acá, ¿sí? Y ahí se van a integrar las vías sensitivas y las vías motoras, o sea que el cerebelo es el que le dice a uno, estás caminando como mal, pareces un zombie, mejor saca cola, saca el pecho y verás que te vas a ver más sexy.
vas a ser la crush o el crush de todo el SEO. Entonces, saca cola, sacas pecho y caminas como un pato. Eso es lo que básicamente le dice a uno el cerebelo. O sea, va a coordinar como esos movimientos, ¿vale? Pero también va a procesar esa información que pues proviene de la médula espinal, bien sea de cualquiera de los nervios cervicales, lumbales, bueno, todos los que ya hemos tratado, pues va a ser procesada por ese cerebelo y va a decir, ah, esta tarea no me compete a mí, pum, la manda al lóbulo temporal para que escuche una canción, ah, no me quiero guardar este recuerdo, que vaya por allá al hipocampo. Bueno, así va descartando tareitas para enviarlas a algunas zonas del cerebro, ¿sí? Y lo que les digo, movimientos coordinados y suaves. El cerebelo está al 100% de noche cuando uno quiere ir a garosear algo, que toca de punticas, que toca caminar con medias, porque si uno camina descalzo eso genera ruido y despierta a todos, que toca abrir pues, de una forma muy sigilosa la alacena para que no chille, y sacar pues el botín. Pero bueno, uno siempre lo descubre, ¿no? Es un sexto sentido del papá y mamá, eso del hermano mayor o menor, que lo avienta uno. Y pues recuerden, el tronco encefálico se va a conectar con esa médula espinal y pues acuérdense que esa médula espinal va a tener una forma particular que se va a extender por el interior de toda la columna, ¿sí? Y pues su función es distribuir de forma ramificada toda esa mano de nervios que nosotros tenemos en el cuerpo. Esta es la forma característica que tiene una de los nervios cervicales, pero voy a tachar estos nombres para que no se me estresen. No, solo quiero que vean cuál es la forma particular que tiene, que acá va a estar la vértebra y hacia acá se van a ramificar los nervios por igual. Acuérdense que nosotros somos bilaterales. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo acá una persona, voy a dibujar una persona muy mal dibujada, con un cuello largo, si yo cojo a esta persona y le paso una sierra por la mitad, así, y bueno, ya la parto por la mitad, una parte va a ser exactamente igual a la otra parte. Por eso, pues los nervios se distribuyen de forma igual desde ese centro eje. Y bueno, acá les puse otra abuelita que quiero que ustedes, o abuelito, o abuelita, o como quieran, que quiero que ustedes conozcan. Es un cordado como nosotros. Después en noveno, cuando estemos en noveno, les explico bien chévere esto. Es un organismo que actualmente vive, es un fósil vivo y es una abuela o abuelo nuestro que pues le dio origen a esa médula espinal. En un principio empezó como una barra gelatinosa, imagínense esa barra de silicona que uno utiliza para pegar cositas, que a veces uno se pega unos quemonazos impresionantes. Esa barra de silicona es el notocordio en el interior de este animal. ¿Ustedes cómo pueden darse cuenta de ese notocordio? A veces cuando ustedes comen salmón, oiga. Bueno, sí, aunque pueden comer salmón, pero más que nada aparece es como en la mojarra, cuando uno come mojarra, tilapia, bagre, ¿qué más es? Bueno, esa mano de pececitos que uno come, yo casi no como pez, pero cuando como mojarra, ustedes cojan la columna vertebral de esa mojarra, la parten y van a ver que sale como una especie de filamento. Ese es el notocordio. Gracias a ese notocordio, pues nosotros tenemos esa especialización de los nervios de la médula espinal, gracias a esta super abuelita. Ahí les muestro otra abuelita para que la conozcan. Y no tiene mandíbula. Después lo vemos. En resumen, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tener un hemisferio izquierdo que se va a encargar de unas funciones específicas. Quiero hacer una aclaración acá. Miren, no es que el hemisferio izquierdo tenga las funciones específicas para pues, lo que aparece allí en la imagen y el hemisferio derecho para la otra, porque se suele decir que el hemisferio derecho es el artista que uno tiene adentro, ¿no? El artista, el poeta, el que dice, el que quiere decir algo, mientras que el izquierdo es el frío, el calculador, ¿no? El que no dice, pero no, eso no es así. No, o sea, eso es un mito. Lo que pasa es que en el hemisferio izquierdo hay en mayor parte esas funciones que pues tenemos acá. Supongamos, en el hemisferio izquierdo vamos a tener una función específica para el razonamiento, pero ojo porque acuérdense que estos dos hemisferios están comunicados por el cuerpo calloso, ¿sí? Y el razonamiento también va a estar funcionando acá en el hemisferio derecho en una menor proporción y en una mayor proporción en el hemisferio izquierdo. Entonces,
Aprendizaje de hoy, el mito de que el hemisferio izquierdo es el frío calculador matemático y de que el hemisferio derecho es el artista, se acaba por completo. Ambos hemisferios hacen ambas cositas. Bueno, pero en el hemisferio izquierdo pues vamos a tener esa capacidad de razonamiento, ¿cierto? Que por ejemplo, pues como un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Era lo que les decía, era, ¿será que yo he tomado leche de la misma vaca 2 veces? ¿O será que he tenido un billete que antes ya había tenido? Bueno, cosas así, cosas que uno se pregunta. Es un ejemplo muy contextual, pero pues es así. El lenguaje hablado pues va a estar acá, lo que nosotros hacemos, bien sea español, inglés, latín, griego, pues esta área va a estar más encargada en ese lenguaje hablado, ya ahorita lo miramos más a fondo. También va a estar ese lenguaje escrito, ¿sí? La habilidad científica, pues recuerden que la habilidad científica no es ser súper inteligente, sino que todos somos científicos y científicas cuando nos preguntamos por un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Ejemplo, eh, supongamos que ustedes tienen unas 7 gallinas que viven lejos de Bogotá y pueden criarlas a voluntad y ustedes se hacen una pregunta, maldición, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Más tarde me acuerdan y les respondo desde la biología. Pero todos somos científicas y científicos cuando tenemos una pregunta sobre un fenómeno. Créanme, no, para ser científico no necesariamente hay que ser inteligente. ¿Mm? Vamos a tener esa habilidad numérica, pues de las matemáticas y demás. Y ojo aquí a una cosita. Miren, uno creería que el hemisferio izquierdo controla la mano izquierda y no. El hemisferio izquierdo va a controlar la mano contraria, o sea, la mano derecha, y a su vez el hemisferio derecho va a controlar la mano izquierda, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. Estos dos hemisferios están invertidos. Acuérdense de la bilateralidad. Nosotros vamos a tener la misma parte al lado izquierdo y al lado derecho. Acuérdense del dibujito que cogimos con la sierra y lo partimos así por la mitad. Bueno, entonces estos hemisferios están cruzados. Recuerden, lo repito otra vez, el hemisferio izquierdo va a controlar la parte derecha pues de su cuerpo y el hemisferio derecho va a controlar la parte izquierda pues de su organismo. Bueno, y bueno, pues, ¿por qué pasa así? Porque en una fase del desarrollo embrionario, acuérdense que pues hay una diferenciación y un entrecruce de esos tejidos nerviosos que pues hacen que ocurra pues esta inversión. Y el hemisferio derecho entonces pues va a tener ese poder intuitivo, ¿no? De cuando uno va por la calle y dice, uy, esta calle está como sola, hay grafitis que no entiendo, eh, gatos callejeros y me siento como inseguro. Yo sé que si paso por esta calle me sale un Brian y pues, espero que no haya Bryans en nuestro séptimo, pero igual acuérdense que Brian es el estereotipo para designar gente ladrona, pues ahí como en los memes y demás, pero que le salgan un ladrón, un raponero, uno dice, no me voy a meter por esta calle, me voy a meter por una más bonita. Y cosas de la vida, sale el raponero es por la calle bonita. Bueno, va a estar la habilidad de imaginación, eso chévere que cuando uno empieza a soñar, ¿no? Ay, yo de grande me gustaría tener, no sé, un Lamborghini Diablo, un Lamborghini Murciélago, me gustaría viajar por el mundo. Soñar no cuesta nada, es muy chévere hacerlo y hay que hacerlo, bueno. Entonces, pues, ese hemisferio derecho va a tener la imaginación, ese sentido artístico de cuando uno está aburrido en clase, va a la última página del cuaderno y empieza a hacer garabatos, chu, 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 chu. Ahí se despierta el sentido artístico. El sentido musical, cuando uno se está bañando, que canta a tope todas las canciones, y que el hermano o hermana mayor dice, ay, cállese, y bueno, uno sigue cantando a tope hasta fastidiar al hermano. La percepción tridimensional también va a estar ahí, acuérdense por el quiasma óptico, y por último, recuerden, va a controlar la parte izquierda del cuerpo. Veamos unas funciones complejas ya para terminar. Nos vamos a enfocar en el lenguaje y el habla, la memoria y el sueño y vigilia. Hay muchas funciones encefálicas complejas, pero solo vamos a tratar estas 3 porque necesitamos ver los otros 10 sistemas del cuerpo de forma muy resumida, pero nunca se olviden que hay una infinitud de funciones encefálicas complejas. Aquí me faltó la atención, me faltó el sentido de huida, bueno, una cantidad. Ustedes nunca se olviden que hay muchas funciones encefálicas complejas más. Empecemos por el lenguaje y el habla.
y es que ocurre que pues esta zona específica del cerebro que pues vamos a tener acá, acuérdense que va a estar en ambos hemisferios, ¿sí? Se va a encargar del lenguaje y esa comprensión de las ideas de pues una persona que nos va a estar hablando de una pintura. Acuérdense que el arte es muy complejo y cuando el artista pinta un cuadro quiere decir algo que se puede prestar para una múltiple interpretación según la persona que lo vea. Pero pues esa área se va a encargar de, pues, del procesamiento de esa información visual auditiva o también podría ser sensorial, ¿sí? O sea, por ejemplo, si a alguien le toca a uno el hombro y le dice como, hola, ¿cómo estás? Uno dice, wow, 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 quita tu mano de mi hombro, amiguito. O si a uno lo empuja y le dice, hola, ¿qué pasó? Entonces uno dice, uy, este man o esta chica, ¿qué le pasa? Bueno, en fin, esa área se encarga pues, de procesar esa información. Se va a dividir en dos, el área de Broca, que es esta que ustedes ven acá, y esta área se va a encargar de ejecutar los movimientos adecuados de los labios para generar pues el habla y va a tener la habilidad para desplegarse en el discurso. Entonces, hay algo que, pues es muy curioso y en el caso de pues, la mayoría de mujeres de nuestra especie, el área de Broca está súper desarrollada y eso tiene muchas ventajas porque una mujer se puede expresar de una forma más efectiva que un hombre, ¿sí? Entonces está el ejemplo de pues ustedes, sus amigas o un amigo que tenga una amiga y ella empieza como, ustedes les dicen como, hola, ¿cómo estás? Y ellos empiezan, no, bien, mira que me pasó tal cosa, pasó mi crush, luego empecé a pensar mil cosas, que cómo le hablaba, que cómo le decía, que se le dedicaban, tin, 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 ellas van a tener esa habilidad para hacerlo y la ventaja es que su cuerpo, su organismo va a producir muchos neurotransmisores que la van a hacer sentir bien. Acuérdense que uno siempre necesita del otro para desahogarse mediante pues el habla, ¿sí? Y va a haber otra que se llama el área de Wernicke, que va a estar súper conectada con el área de Broca y esa área de Wernicke es la que nos va a procesar esa información pues del habla. Están conectadas porque una me va a dar la habilidad para poder hablar, los gestos para que pues fluya ese lenguaje y la otra pues va a ser la comprensión de todo ese estímulo de sonido que pues estamos teniendo. Pasemos al sueño y la vigilia. Acuérdense que fisiológicamente y desde la biología la función del sueño es para recuperar esos niveles encefálicos de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es un azúcar compleja. Hagan de cuenta como si ustedes cogieran muchos pedacitos de glucosa y los unen en uno solo, en un paquete. Entonces la función del sueño desde la fisiología es recuperar esos niveles de glucógeno que pues nosotros hemos perdido. Obvio que el sueño tiene muchas funciones más y súper importantes, ¿sí? Pero yo les pongo este término desde la fisiología, que es lo que estamos viendo por ahora. Y muchas y muchos de ustedes estarán diciendo, oiga, pero ¿por qué no se duerme pues en horas del día y por qué se duerme más bien en la noche? Pues es que ocurre que evolutivamente la noche siempre ha sido fría, ¿sí? En la mayoría de los casos porque pues en entornos calientes, o sea, en tierras cálidas y templadas, pues la noche va a ser como más tibiecita, más chévere, se puede salir en pantaloneta y demás, ¿cierto? Bueno, si hay mosquitos, no. Pero se duerme en la noche es para evitar ese frío, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos por ahí expuestos al frío de la noche se va a consumir más energía. Acuérdense que nosotros somos organismos, pues que son de sangre caliente, por así decirlo, de forma vulgar. Después no vemos los poiquilotermos, homotermos y demás. Bueno, pero nosotros básicamente estamos a toda hora produciendo energía, estamos calientes a toda hora. Entonces, si estamos al frío, vamos a quemar mucha energía para poder establecer como una temperatura constante en nuestro organismo y que no nos vaya a dar pues un resfriado, ¿sí? Además, este sueño pues va a regular la acción de varias hormonas, como el cortisol. El cortisol es lo que lo mantiene uno alerta. O sea, como, bueno, escucha, ¿qué horas son? Tengo clase de biología, tengo clase de sociales, no me puedo conectar tarde porque me pierdo de la clase, pero pues ya al final del día uno está como, mátenme, quiero dormir. Entonces ese sueño va a regular esa acción del cortisol, de la adrenalina, noradrenalina, GABA y bueno, además otras hormonas, ¿sí? Quiero que chequen esta gráfica. Acá tenemos en el eje Y, acuérdense que este es el eje Y, pues las horas del día, ya saben, de 0 a 24, que equivale a un día. Y en el eje X, pues tenemos la edad promedio de un sujeto que en promedio va a ser de 0 a 100 años, suponiendo que llegue a 100 años, ¿no?
Pero entonces vea que cuando uno tiene, pues cuando está en pleno nacimiento, uno va a dormir 24 horas, por supuesto, ¿sí? Pero cuando ya tiene un año, va a tener que dormir entre unas 14 y 16 pues, horas. Ya cuando uno esté por ahí en los 18, tiene que dormir entre 7 y 8 horas, y ya cuando esté por ahí en los 80, si duerme por ahí unas 5 horas es mucho. ¿M? Pero obviamente que esos decesos pues en el sueño son mediados por muchas funciones del cuerpo que pues se han desgastado pues, a lo largo de esos años. Imagínense, de 0 a 100 años. Bueno, el que viva 100 años porque pues es como durito llegar allá. Pero bueno, ¿dónde se produce el sueño? Resulta que ustedes acá, imagínense que pues tenemos este esquema y acá, justo en este punto, queda una glándula que se llama la glándula pineal. Y esta glándula pineal pues va a estar como en un continuo juego, eh, o más bien haciendo un continuo juego entre dos hormonas. La primera va a ser la serotonina. Esa serotonina es una hormona que nos va a mantener alerta, pero pues que también tiene unas otras funciones como darnos placer por escuchar música o ver a nuestro crush, ¿sí? Y va a funcionar durante el día. O sea, necesariamente para que la serotonina actúe debe haber luz. ¿Mm? Pero ya cuando son como las 10 de la noche o las 11, ¿sí? Va a empezar a actuar la melatonina, es decir, la serotonina se va a inhibir y va a salir a flote la melatonina y tiene que haber oscuridad para que esta hormona salga. De ahí que un buen sueño o bueno, las recomendaciones para que ustedes tengan un buen sueño es apagar la luz. O sea, olvídense de los monstruos de película, de la monja, de Hellraiser, de la cosa, digo, de Pennywise, que es el payaso de la cosa. Olvídense de esos malditos bichos y apaguen la luz, porque si ustedes dejan la luz prendida, van a estar a toda hora con serotonina y cortisol estresados pensando que Pennywise va a aparecer en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, la oscuridad potencia que aparezca esa melatonina y que pues básicamente nos noquee. Pero adicionalmente, pues vean, voy a borrar un poquito acá. Tiene que pues estar la oscuridad porque como no va a haber luz, va a haber una célula ganglionar, ¿sí? Que va a estar en el ojo y cuando esa célula perciba que ya no hay luz, vea, empieza un recorrido, que lo estoy dibujando acá, un recorrido de señales eléctricas que llega al hipotálamo, ¿sí? Y después a la glándula pineal, en donde ella va a empezar a producir esa melatonina que va a empezar a recorrer todo el cuerpo por la médula espinal, extendiéndose a todo el cuerpo y va pues a iniciar nuestro queridísimo sueño. Así es como funciona. Y bueno, lo que pasa es que yo puse esta imagen porque yo quiero que vean que hay muchas más hormonas y neurotransmisores implicados en la vigilia, que es cuando uno está despierto, o en el sueño. O sea, no es solo esta, la melatonina y la serotonina, sino que también vea, va a estar acetilcolina, noradrenalina, orexina, serotonina y bueno, todas las hormonas habidas y por haber. No se estresen, no se van a aprender en dónde se generan, cuáles son, ¿sí? Su potencial de acción, sino que es para que ustedes sepan que hay muchas más hormonas aparte de, pues, de melatonina y serotonina actuando. Ahora, ¿cuáles son las fases del sueño? Primero empieza una somnolencia, ¿sí? Que es cuando uno ya está restallado de ver memes, que ya la risa no es como, ¡ah! Ja, ja, ja", sino ya es como, ¡ah! Tengo sueño. Entonces, la somnolencia abarca el 5% de ese ciclo, entonces cuando uno ya empieza como a cerrar los ojos, ¿no? Como y dice, bueno, voy a cepillarme los dientes y demás, ¿sí? Ya ustedes en el sueño ligero, que es cuando se acuesta, cuando pues está esa luz apagada, pues comprende un 50% del ciclo. O sea, uno ya se durmió, pero realmente está como despierto, por así decirlo. Una parte de su cerebro lo noqueó, pero la otra parte está ahí pendiente, alerta de que no venga Pennywise a jalarle los pies, ¿sí? Realmente el sueño profundo, cuando no nos despierta ni Pennywise, ni la monja, ni, bueno, otros bichos actuales que nos asustan, a mí también me asustan, pero pues tengo que tener mi talante de adulto, para eso tengo mis gallinas. Pero ese sueño profundo solo comprende el 5%, o sea que uno va a estar, mejor dicho, en ese 5% noqueado, que si se cae el techo, ni idea, que si viene Pennywise, ni idea. Ese 5% es importante porque ahí ese es el cenit del sueño. Ahí es donde vamos a consolidar lo que aprendimos durante el día, vamos a guardar la información de algún recuerdo, si nuestra o nuestro crush nos dijo que sí, aceptaba ser nuestra pareja y demás, ¿sí?
Y luego viene una fase que es el sueño muy, muy profundo, que corresponde al 15% de ese ciclo. Y en ese sueño súper profundo solo se van a empezar a restaurar funciones metabólicas complejas, ¿sí? En el caso de que ustedes hayan hecho ejercicio, se van a empezar a recuperar los músculos. En el caso de que hayan dormido poco o trasnochado por alguna fiesta familiar la noche anterior, se van a restablecer algunas conexiones neuronales y así. ¿Mm? Y la última fase del sueño, que es el sueño cuando uno sueña cosas, corresponde al 25% del ciclo. O sea que si ustedes duermen 8 horas, la media hora restante de sueño que les queda es donde uno sueña. O sea, uno no sueña a las 8 horas porque sería súper, súper agotador. Uno sueña simplemente la media hora aproximadamente antes de despertarse. Y bueno, ¿cuánto nosotros tenemos que dormir según pues nuestra amada ciencia? Más o menos creo que ustedes están entre los 11 y 13 años aproximadamente, bueno, no sé, pero el tiempo muy apropiado para que ustedes duerman es de 7 a 8 horas, ¿sí? El recomendado es de 9 a 11 horas, pero lo no recomendado es que se pasen de 12 horas, que eso es como imposible, a veces uno en esa edad puede pues dormir muchísimo. Y ya después de que pasen los 14 a los 17 años, tienen que dormir 7 horas, pero no más de 11. Eso es muy difícil de verdad. Yo a esa edad dormía demasiado, parecía como un oso hibernando. Pero esas son como los tiempos determinados. ¿Mm? Y ahora chequemos la memoria para finalizar. En resumidas cuentas, esta memoria pues es una función del cerebro que nos va a permitir codificar, ¿sí? Almacenar y recuperar esa información del pasado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esa habilidad de recordar cosas, entonces ustedes en este momento pueden empezar a pensar, bueno, quiero acordarme cuando ingresé por primera vez al liceo o bueno, a un colegio, ¡pum!, empieza a desplegarse una información, si es que se acuerda, o yo me quiero acordar de la primera vez que nadé, o la primera vez que me dieron un beso, o la primera vez que me encontré un billete de 50.000, bueno, en fin, ustedes pueden volver al pasado mediante su memoria. No es un viaje en el tiempo, pero sí es volver al pasado. ¿Mm? Y bueno, esta información pues ustedes la pueden tener por un tiempo establecido, no van a tenerla todo el tiempo, ¿sí? Si fue importante para ustedes va a prevalecer, de lo contrario va a ser depurada, ¿sí? Entonces, es esa información de algunas clases que uno está pendiente y dice, ay, no, ya no quiero más, que uno está pendiente de la clase, o sea, está así con los ojos abiertos como una lechuza viendo al profesor, pero su mente está en otro lado, en la quinta dimensión, por allá pensando que va a almorzar, pensando si se le declara uno al crush o la crush y bueno, demás. ¿Sí? Y pues vamos a tener muchos tipos de memoria. Uno de ellos es la sensorial, esa memoria que por ejemplo uno está así en el campo paseando y de pronto empieza a sentir que unas patitas empiezan a caminar pues por el brazo, uno dice, maldición, es una oruga, es una araña, me va a picar, me voy a morir, en fin. Entonces ya uno sabe cómo se siente cuando una araña camina pues sobre uno. Episódica, que son sus cosas personales, repito, cuando se declararon a su crush y ella les dijo que sí o que no, o él les dijo que sí o que no. Y una muscular, que es la que tenemos cuando hacemos ejercicio, cuando uno llega, por ejemplo, a las 10 repeticiones y al otro día hace 10 repeticiones y siente que no es suficiente, entonces ya puede hacer 12 y bueno, así. Pero básicamente vamos a tener dos, una memoria a largo plazo, que es esos recuerdos que tienen que ser potenciados por el lóbulo temporal, o sea, por algo que nos motive para que se queden. Si uno no está motivado para aprender una vaina, no se puede aprender. O sea, por eso es tan difícil que uno aprenda en muchas materias, porque es que a uno no le interesa como ese campo de estudio, entonces no se van a consolidar muy bien pues esos recuerdos a largo plazo. Y más bien esa información de la materia que a uno no le guste o de los temas que a uno no le guste va a ser almacenada en la memoria a corto plazo, que uno va a decir, lo necesito para que me pongas la nota y ya lo voy a votar porque no me interesa. Entonces, memoria a corto plazo es eso, va a permanecer por algunos minutos, algunas horas o algunos días. El resto lo vamos a botar a la basura. ¿Mm? Y en esta imagen tan hermosa que es una microfotografía electrónica de una neurona, quiero que chequen las partes rojas que ustedes ven de esa neurona, pues es toda la neurona con su vaina de mielina, acuérdense, con sus células de Schwann, con sus axones y demás. Y lo que ustedes ven en ese verde fosforescente
es cómo se está generando un recuerdo en particular. O sea, lo que estamos viendo en la imagen es cómo una persona está grabando un recuerdo en las neuronas. Veámoslo más a detalle. Aquí tenemos a la neurona y lo que ustedes ven que está súper, súper amarillo es el núcleo desplegando las bases nitrogenadas del ADN para que tengan una forma particular y se guarde su recuerdo. Acuérdense que todos sus recuerdos no son más que información genética y esa información genética determina pues la forma en la que la electricidad va a fluir por sus neuronas, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo se está guardando un recuerdo. Recuerden, esta parte amarilla es el núcleo, estos punticos amarillos son pues toda esa información genética que se está desplegando para ir a otras neuronas y avisarles que bueno, toca guardar este recuerdo. Y lo que ustedes están viendo acá, en este circulito rojo que yo tengo acá, ¿sí? Es un recuerdo, de verdad. Y esto es algo que de verdad a uno lo deja muy impresionado porque esa pepita, esa bolita que está encerrada en ese círculo rojo, es un recuerdo. Bien podríamos estar hablando, supongamos otra vez ese ejemplo, que nuestra crush nos dijo que sí aceptaba ser nuestra novia o novio, y en esa bolita está ese recuerdo grato para nosotros. Esa bolita, ese recuerdo que está encapsulado allí, empieza a hacer esta trayectoria. Ahí les estoy dibujando en rojito. Empieza a hacer la trayectoria y ¡pum! Se choca aquí con el núcleo y ese núcleo empieza a generar otra bolita de esas para pasarla a otra neurona y que se consolide más en el recuerdo a largo plazo porque pues es un recuerdo muy emocional para aquel que le dijeron que sí quería ser pues pareja de la crush. ¿Mm? Y al final, cuando la persona quiera recordar ese grato momento, cuando pues su crush lo aceptó, pues esa información otra vez se va a empezar a desplegar. Vea, ahí en rojo, ay, aunque me va a tocar ponerlo como en azul para que se note más. Vea, en azul les estoy poniendo cómo se despliegan esos genes, ¿sí? Y a su vez esos impulsos eléctricos para recordar algo. Lo que está en verde es un recuerdo, valga la redundancia, que estamos recordando. Así es como se graban los recuerdos. Bueno, y ya hemos terminado. Cortaré esta clasecilla a ver si tienen alguna preguntita.